El golpe de Araceli resonó contra el marco metálico de la puerta demasiado enérgico para hacer una visita casual. Abrí y la encontré de pie junto a Fermín Vargas, un hombre con un traje azul marino que cargaba un maletín delgado. Araceli traía una sonrisa que no le llegaba a los ojos, de esas que aparecen cuando alguien cree que ya tiene la partida ganada. Amalia dijo, con un tono exageradamente alegre: «Ya lo tenemos todo resuelto. Estarás mucho más contenta en el Refugio del Lago, una comunidad de asistencia preciosa justo a las orillas del lago de Chapala. Solo necesitas firmar estos documentos». Fermín sacó un paquete de papeles de su maletín y lo colocó con cuidado sobre mi mesa de comedor, páginas perfectamente sujetas, cada una con pestañas que marcaban dónde debía poner mis iniciales. La primera hoja era una escritura de renuncia, mi nombre, la dirección de mi departamento en Puerto Vallarta y una línea en blanco esperando mi firma. Debajo vislumbré el membrete del Refugio del Lago con los términos de ingreso y los cargos mensuales que alguien ya había arreglado. Rodeé la mesa, pasé el dedo por el borde del papel y me tomé mi tiempo leyendo los encabezados en voz alta. Escritura de renuncia. Ingreso a comunidad de asistencia. Revisión de poder notarial. Mi voz era firme, aunque por dentro sentía un temblor de reconocimiento. Este era el acto final que Araceli había estado ensayando durante meses. Ella cruzó las manos frente a su vestido. «Es más sencillo así, Amalia. Damián está de acuerdo. Tendrás amigos, actividades, personal médico. Y nosotros nos encargaremos del departamento sin que sea una carga para ti». Miré a Fermín, luego a ella. El mensajero se movió ligeramente como si el aire se hubiera vuelto denso. Dejé que el silencio se prolongara y luego sonreí. «Perfecto. Pero primero pasemos por la Fiscalía de Jalisco. Ya me están esperando con mi expediente». Fermín se quedó inmóvil con la mano aún sobre su maletín y vi un destello fugaz cruzar el rostro de Araceli mientras la confianza se desvanecía de sus ojos. 2 días antes, el sol se deslizaba por la bahía de Banderas, pintando el agua de un tono cobrizo, mientras la música flotaba desde la terraza del club. Yo estaba cerca de las ventanas viendo a Damián y Araceli girar en la pista de baile, sus manos entrelazadas, el velo de ella atrapado por la suave brisa que entraba por las puertas abiertas. Me decía a mí misma que estaba feliz, que todo el esfuerzo y los ahorros habían sido para esto. 200,000 pesos sacados de mis cheques de jubilación y pequeñas herencias cada centavo, destinado a darles un comienzo más sólido del que yo jamás tuve. Los platos de la cena tintineaban, las copas de champán se rellenaban, y cuando la banda hizo una pausa, Damián se levantó para brindar. Sus palabras fueron corteses, cariñosas, del tipo que un hijo recita con amor, pero con cuidado de no robarle el reflector a su nueva esposa. Luego se levantó Araceli. Su vestido brillaba bajo las lámparas de araña, y su sonrisa se extendía amplia como si pudiera ganarse la aprobación solo con mostrar los dientes. «Quiero agradecer a todos», comenzó, «y especialmente a Amalia, quien me ha enseñado lo que es la verdadera lealtad. Ha estado viviendo con nosotros por meses, mostrándome lo que significa mantener a la familia cerca, nunca soltarla, pase lo que pase». Risitas incómodas recorrieron las mesas. Sentí un nudo en el pecho. Araceli continuó con un tono dulzón. «Algunas madres dan un paso atrás cuando sus hijos se casan. No, Amalia. Ella sigue cuidándonos incluso económicamente, siempre asegurándose de que estemos a salvo, porque vivir sola puede ser tan complicado». El salón se quedó en silencio, las miradas se dirigieron hacia mí como si fuera una reliquia frágil arrinconada. La sonrisa de Damián vaciló sus ojos, pasaron de ella a mí. Se inclinó hacia mi oído mientras los aplausos sonaban a medias. «Hablamos luego, mamá». Levanté mi copa con los demás, pero el vino se volvió agrio en mi lengua, y lo único que podía pensar era cómo mi regalo había sido torcido para pintar una imagen de debilidad. Todo comenzó meses antes de la boda, de forma tan suave que no me di cuenta de lo que pasaba hasta que fue demasiado tarde. Araceli puso su mano sobre la mía en la mesa de la cocina, su voz suave y cargada de preocupación. «Amalia, ese departamento tuyo,
Las escaleras son estrechas, el elevador se ha descompuesto 2 veces este año. ¿Y si te caes? ¿Y si algo pasa y nadie se entera por horas? Damián estaba a su lado, inquieto pero callado. En una semana había empaquetado lo esencial y me mudé a su cuarto de visitas solo hasta que encontremos algo más seguro. Al principio me convencí de que era temporal un gesto amable, pero pronto Araceli empezó a presentarme a los vecinos como si ya fuera parte permanente de su casa. Amalia lleva meses con nosotros, decía con entusiasmo, ayudándonos a preparar la boda, echando un ojo a todo. A sus amigas añadía, y ha sido tan generosa, hasta nos dio el enganche para el departamento. Dio, no prestó. Yo sonreía, aunque por dentro sentía las palabras hundirse como piedras. Pequeños comentarios me seguían a todas partes. Últimamente estás muy olvidadiza, Amalia. Se confunde con las fechas, pobrecita. Solo queremos asegurarnos de que no se pierda. Yo sabía lo que recordaba. También sabía que la memoria sin registro puede convertirse en ficción. Así que compré una libreta pequeña, fechaba cada página y comencé a escribir qué se dijo, qué pasó realmente, quién estuvo presente. Una noche Damián rondaba la mesa del comedor mientras yo entraba a mi banca en línea, manejando transferencias y revisando cuentas. Frunció el ceño. Tú sí que le entiendes a esas cosas, mamá. Yo me perdería. Araceli entró antes de que pudiera responder, le dio un beso en la mejilla y le recordó unos pendientes. Él se fue con ella, evitando el conflicto, dejando el momento en el aire entre nosotros. Para cuando llegó la boda, mi estancia temporal ruedas de madera maciza se había convertido en un arreglo tácito del tipo, que nadie menciona en voz alta, pero todos asumen como un hecho. Pasé otra página de mi libreta, presioné el bolígrafo hasta dejar surcos y seguí escribiendo. La mañana después de la boda, bajé esperando un café tranquilo. En cambio, Araceli estaba en la mesa del comedor con su bata, el cabello perfectamente recogido, como si me hubiera estado esperando. A su lado Fermín Vargas, otra vez, con su maletín abierto. Un montón de documentos ordenados yacía en el centro de la mesa, cada página marcada con pestañas brillantes. «Buenos días, Amalia», dijo Araceli, casi alegre. «Pensamos que lo mejor es resolver esto rápido antes de que la vida se complique de nuevo». Fermín señaló la primera página con su pluma. Escritura de renuncia para transferir la propiedad a tu hijo y tu nuera. Luego aquí está el formulario de ingreso a El Refugio del Lago y un plan de cuidado que ya han redactado. Solo necesito tus iniciales aquí y tu firma al final. Me serví un café dejando que el vapor se elevara entre nosotros. Esto es repentino, dije con cuidado. Araceli se inclinó hacia adelante con voz melosa. Te va a encantar El Refugio del Lago. Y nosotros cubriremos el primer año. No tendrás que preocuparte por nada. Si firmamos esto, podemos refinanciar el departamento, más fácilmente liberar fondos y todos salimos ganando. Fermín sonrió con tensión, sus ojos saltando entre nosotras. Dejé mi taza con cuidado. Necesito tiempo para leer esto. No hay tiempo, insistió Araceli. El banco lo necesita hoy, y Fermín ha sido muy amable al ajustar su agenda. Aún así, dije acercando la primera página, no firmo nada, sin revisar cada palabra. El silencio que siguió fue frágil. Fermín se movió en su silla tirando de sus puños. Por supuesto, señora Amalia, murmuró, siempre es prudente leer con cuidado. Tal vez podríamos programar otra cita si desea la presencia de un abogado. La sonrisa de Araceli no vaciló, pero vi sus nudillos blanquearse mientras recogía los papeles en un montón ordenado. Tomé mi café lentamente, como si nada más que el desayuno hubiera sido interrumpido, mientras por dentro sentía que mi resolución se endurecía. Esta batalla no se libraría en su tiempo. Después de que Fermín se fue con Araceli detrás de él, esperé hasta que el departamento quedó en silencio. Mi café se había enfriado, pero me quedé un buen rato mirando el anillo de humedad en la mesa. Luego me puse la chamarra, guardé las llaves en el bolsillo y caminé 3 calles hacia el sur, hacia la zona antigua de la bahía, donde mi vecina Soledad guardaba una llave extra de su cochera. Dentro, bajo un montón de herramientas de jardinería, estaba la caja fuerte que le había pedido guardar meses antes. Araceli había insistido en que mis papeles importantes
se guardaran en el closet de su casa en un lugar seguro. Yo había sonreído y aceptado, pero en silencio, preparé un segundo expediente propio. De vuelta en el departamento puse la caja sobre la mesa y la abrí. El primer documento que saqué fue el contrato de préstamo, mi firma, y la de Damián, dejando claro que los 200,000 pesos eran un préstamo a pagar en 24 meses, no un regalo. Lo alicé sobre la mesa. Luego vino la escritura. Mi nombre junto al de mi hijo, ambos registrados en el Registro Público de la Propiedad de Jalisco, prueba de que no era una invitada en esta casa sino una propietaria legal. Después el poder notarial redactado con mi abogado hace años. Era un documento condicional válido solo si 2 médicos independientes de Jalisco certificaban que no podía manejar mis asuntos. Sin eso, no era más que papel. Finalmente saqué una carpeta de correos impresos que Damián me había reenviado por error meses antes. Las palabras de Araceli destacaban: hay que resolver la situación de Amalia antes del refinanciamiento. Está haciendo demasiadas preguntas. Extendí las páginas como cartas sobre la mesa, luego las escaneé una por una. Copias a un USB, otras a la nube. Feché cada archivo, cada nota, cada recibo y comencé a redactar una línea de tiempo que mostraba cada paso desde el día que me mudé a su cuarto de visitas hasta la mañana en que Araceli puso esos papeles frente a mí. La pregunta que persistía era simple: ¿quién estaría dispuesto a certificar sin duda alguna que mi mente estaba tan lúcida como siempre? Me desperté temprano la mañana siguiente y me ocupé en la cocina. El aroma a mantequilla y arándanos llenó el departamento algo cálido y constante. Cuando Araceli entró con su bata de seda bien ceñida, parecía casi desarmada por la vista de mí, apilando hot cakes en un plato. Se sentó sin preguntar, tenedor en mano. Amalia, ¿has pensado en lo que hablamos? El refugio del lago es increíble. Tendrás seguridad, comunidad, personal médico cerca. Puse un plato frente a ella, serví café y pregunté en voz baja: Araceli, dime una sola vez, solo una, en que demostré que no estoy segura viviendo sola. Su tenedor se quedó en el aire. No se trata de una sola vez. Las familias intervienen antes de que ocurra una tragedia. Abrí la libreta que tenía en la encimera con páginas marcadas en mi letra pulcra. 15 de marzo le dijiste a Damián que dejé la estufa encendida. Hice una tostada en el tostador. 3 de abril dijiste que estaba confundida en una conversación. Estabas susurrando y te pedí que repitieras. 18 de abril le dijiste a la vecina que olvidé el día de la semana. Tenía gripa. Era martes. Ella se sonrojó, luego forzó una sonrisa. ¿Guardas registro de todo? Eso no es normal, Amalia. Muestra lo ansiosa que estás. La miré firme. Muestra que recuerdo. Su máscara se deslizó solo un poco. No entiendes la presión que tenemos. La hipoteca, la boda, el bebé. No podemos seguir manejando todo mientras nos preocupamos por ti. Ahí estaba el miedo crudo mezclado con ambición. Por un momento casi vi a la chica detrás de la intrigante, pero sus ojos se endurecieron. Si sigues resistiéndote, tendré que mencionar esas pastillas en tu bolsa. La gente pensará que no manejas bien tus medicamentos. Mi tenedor se detuvo. Antes de que pudiera responder, Damián entró desde el pasillo, el cabello desordenado, la corbata a medio hacer, captando las últimas palabras. Sus ojos pasaron de ella a mí, la confusión asomando. Cerré la libreta, la deslicé por la mesa y dejé que el silencio se extendiera hasta que el rostro de Damián palideció. Esa tarde llamé al doctor Guzmán, mi internista de 20 años, y le dije que necesitaba una cita urgente. Su enfermera me dio un espacio en 1 hora. Caminé por los pasillos familiares de la clínica, cada paso más firme que el anterior. Cuando entró al consultorio vio mi rostro y preguntó: ¿Qué pasa, Amalia? Le conté todo sin rodeos. Escuchó con la mandíbula tensa y ordenó una evaluación cognitiva en el momento. Respondí cada pregunta con claridad, recordando palabras, dibujando formas, contando hacia atrás sin titubear. Asintió y tecleó los resultados en su tableta. Estás más lúcida que la mitad de mis residentes, dijo con sequedad. Luego imprimió una carta firmada con tinta certificando mi plena capacidad.
De ahí caminé 2 calles hasta la clínica geriátrica, donde la doctora Morales, una médica consultora, repitió la evaluación. Me conocía de años de voluntariado comunitario y no ocultó su molestia por el motivo de la solicitud. «Esto no es medicina», murmuró, «es estrategia». Su carta coincidía palabra por palabra con la de Guzmán, plenamente competente sin impedimentos. Con las cartas en mano llamé al número que me había dado el registro público meses antes, la Unidad de Protección a Adultos Mayores. Esa tarde me senté frente a una investigadora en una oficina tranquila del edificio municipal de Puerto Vallarta. Escuchó, mientras explicaba los comentarios de Araceli, la presión para firmar la preocupación fingida. Tecleó con constancia y luego se recargó. «Señora Amalia, esto cumple con los criterios de explotación financiera. Abriremos un expediente hoy». 1 hora después, el detective Salazar de la Fiscalía de Jalisco se unió a nosotras con su libreta abierta. Hizo preguntas cuidadosas: fechas, nombres, cantidades en pesos. Respondí con mis documentos extendidos entre nosotros: el contrato de préstamo, la escritura, el poder notarial condicional, los correos de Araceli. Pidió copias. Le di duplicados ya etiquetados por fecha. Cuando regresé al departamento organicé todo en una carpeta línea de tiempo. Recibos, cartas de los médicos, referencias legales, todo etiquetado e indexado. Coloqué la carpeta en mi bolso junto a la puerta, donde cualquiera que entrara pudiera ver su grosor. El departamento estaba en silencio, pero sentía el aire vibrando con preparación, como si las paredes mismas supieran que la tormenta podría regresar pronto. Araceli regresó 2 días después con Fermín Vargas siguiéndola con su maletín. Su voz era brillante, demasiado alta para el pasillo silencioso. «Ya está hecho, Amalia. Vendimos este departamento. Solo falta tu firma». Abrí la puerta de par en par y sonreí. «Perfecto. Pero primero pasemos por la Fiscalía de Jalisco. Ya me están esperando». Fermín titubeó mirando a los vecinos cuyas puertas se habían entreabierto por el ruido. Saqué una carpeta de mi bolso y se la entregué. «Aquí encontrarás el número de ingreso de la Unidad de Protección a Adultos Mayores, junto con cartas de 2 médicos certificando que estoy plenamente competente». Elogió rápidamente con los labios apretados y cerró su maletín. «Señora Amalia, no puedo proceder bajo estas circunstancias». El color de Araceli se desvaneció, luego regresó con fuerza a sus mejillas. «Está confundida, Fermín. No dejes que sus teatros descarrilen esto». Pero los vecinos habían oído Fiscalía y Protección a Adultos. Sus ojos se encontraron con los míos en el pasillo, la compasión reemplazando la lástima que habían mostrado en la boda. Damián apareció detrás de Araceli con la corbata torcida, papeles en la mano. Tomó el contrato de préstamo, la escritura, la cláusula del poder notarial, y los leyó lentamente, su boca tensándose con cada página. Vi el reconocimiento surgir, el patrón de preocupaciones susurradas, la urgencia del refinanciamiento, la transformación de un préstamo en un regalo. Araceli empujó la escritura de renuncia hacia mí. «Solo fírmala, Amalia. No hagas esto más difícil de lo necesario». Tomé la pluma, la sostuve sobre la línea y la dejé allí hasta que la punta proyectó una sombra en el papel. Luego la bajé no para firmar, sino para trazar la palabra pequeña impresa al pie nulo. Dejé la pluma con suavidad. El silencio que siguió fue más fuerte que cualquier discusión y sentí la fractura abriéndose entre mi hijo y su esposa. Los días posteriores al enfrentamiento se desdibujaron en entrevistas y firmas. Los detectives de la Fiscalía de Jalisco se sentaron frente a mí en mi sala, sus grabadoras firmes sobre la mesa. La Unidad de Protección a Adultos Mayores abrió un caso formal, sus preguntas precisas, su tono cuidadoso. Por primera vez no era yo la sospechosa. Damián asistió a una reunión con los hombros encorvados, los ojos enrojecidos. Admitió que sabía del refinanciamiento, pero creía en la historia de Araceli sobre mi seguridad. Intentó explicar lo convincente que había sido, lo fácil que había sido aceptar sus garantías en lugar de cuestionarlas. Su voz se quebró al decirlo, y por primera vez vi no solo evasión sino vergüenza. Luego llegó una llamada que no esperaba.
Xochitl Flores, la madre de Araceli, pidió verme. Nos sentamos en una pequeña cafetería, sus manos alrededor de una taza de té. En voz baja, confirmó lo que empezaba a sospechar: el patrón de Araceli se remontaba años atrás. Novios con dinero desaparecido, un despido de una comunidad de asistencia por irregularidades en las cuentas de los residentes. La voz de Xochitl se quebró al decir: quería creer que había cambiado. Cuando regresé al departamento, Damián me esperaba. Le dije claramente: el préstamo debe pagarse en un calendario que acordemos por escrito, y mi nombre debe restaurarse en la escritura sin condiciones. De lo contrario, seguiría con las acciones civiles y dejaría que el caso penal siguiera su curso. Asintió lentamente, atrapado entre la lealtad y la conciencia, y supe que el próximo paso sería suyo. En las semanas siguientes, el peso comenzó a cambiar. Damián cerró las cuentas conjuntas, detuvo la solicitud de refinanciamiento y presentó los papeles de separación de Araceli. Me trajo un plan de pago por escrito, pequeñas cantidades pero constantes, y por primera vez en meses sus palabras se sintieron propias, no ensayadas por ella. Araceli, enfrentada a los detectives, los informes de protección a adultos y una escritura que no podía deshacer, empacó sus cosas y se fue. El departamento que pensó que había reclamado se le escapó como arena entre los dedos. Cambié las cerraduras, actualicé las contraseñas, puse alertas en el registro público de la propiedad de Jalisco. La unidad de protección a adultos me dejó un número directo por si alguna vez los necesitaba de nuevo. El silencio de mi departamento en Puerto Vallarta ya no se sentía como un exilio. Se sentía como la paz recuperada. Una tarde, Xochitl llegó en silencio con un cheque de caja. No es todo, dijo, pero es lo que puedo cubrir por lo que mi hija tomó. Lo puso entre nosotros sin alardes, sus ojos cargados con el reconocimiento de deudas que no eran solo financieras. Esa noche me senté en mi escritorio y comencé una carta para el hijo no nacido. Escribí sobre el amor sin ataduras, sobre los límites que protegen, en lugar de encadenar, sobre la dignidad que nadie tiene derecho a robar. Cerré el sobre y lo guardé en mi cajón, una promesa esperando el día en que fuera necesaria. Al atardecer caminé por el malecón de Puerto Vallarta, la nueva llave cálida en mi palma el océano, llevando todo hacia adelante.